Como es media hora, por lo menos avanzaremos algo. ¿Listo? Bien. Vamos a entrar a la parte de lo que es, tenemos lo que es árido, la importancia que tienen los áridos. Bueno, esto involucra todos aquellos materiales que se emplean en la construcción. Por ejemplo, el caso de los áridos, aquí en Santa Cruz se tienen de que las chancadoras, ¿ya? Captan de la ribera de los ríos material, piedra, arena, de tal manera que eso se convierte en un material que está relacionado a los requerimientos de la demanda que se tiene en el aspecto de construcción. Bien, no vamos a entrar a áridos, pero sí vamos a entrar a lo que es el proceso de producción de cemento, cerámica, y el último tema que vamos a ver está relacionado a la industria de los plásticos. Consiguientemente, ahora que es jueves, viernes termino esto, lunes, bueno, posiblemente el lunes entre a los plásticos directamente, martes haga un balance, miércoles remate o posiblemente martes para que ustedes puedan empezar a exponer sus proyectos entre el miércoles y jueves. Entonces vayan pensando en un proceso ya deberían estar avanzando ya. Formen grupos de 3 máximo. Les comenté eso, ¿no? O nada. No había comentado algo de que vayamos avanzando con los grupos. Pero en sí, ¿se nos puede detallar un poco más de cuáles son sus expectativas respecto al proyecto? No, yo lo dejo abierto porque en el sentido de que ustedes pueden elegir un proceso, producción de cuña, pepa, rosa, peña, harina. Okay. Ustedes pueden elegir, ¿ya? Pero deben establecer un balance de masa. Eso es fundamental. Y si es de energía, igual, ¿ya? Porque el objetivo de esta materia es que ustedes comprendan un proceso, sus variables, hagan balance de materia. Esto es fundamental. En el aspecto de que cuando ustedes hagan su trabajo de grado, no tengan problemas en primer lugar, para poder comprender el proceso, las variables importantes que intervienen en ese proceso, los equipos y más que todo el balance de materia. El balance de materia es fundamental porque si ustedes no hacen balance, entonces ¿cómo van a poder establecer su plan de requerimiento de materiales? ¿Cómo van a poder determinar cuánto van a necesitar por mes, al año? Entonces es por eso de que es fundamental. ¿Vean? Bien. Este proceso de producción de cemento es un proyecto que asesoré el año 2009. Era un proyecto real realmente, porque lamentablemente la empresa Itacamba, que tiene una planta cementera en la Chiquitanía, no sé si en Puerto Suárez, ¿ya? Ahí está la planta Itaú. Entonces, este cemento Camba que llega acá es producido allá. El objetivo era de que esta empresa pretendía implementar una empresa acá en Santa Cruz, pero el proyecto ya estaba hecho. De tal manera que esta información que yo manejo acá es precisamente eso, es real.
la persona que me solicitó su apoyo en ese entonces era un estudiante de la UTEPSA. Él trabajó ahí, su tío tenía un cargo importante, entonces la información que yo estoy manejando acá es real. Bueno, vamos a empezar, ¿ya? Bien. Bueno, habíamos manifestado de que acá en Santa Cruz es uno de los departamentos en Bolivia que tienen un desarrollo tremendamente abismal en relación a los demás. El incremento de la población hace de que las necesidades no solamente sean las básicas, sino también donde habitar. Y entre ellos se tiene de que lo que viene a ser construcción es fundamental para las nuevas, en este caso, habitantes que se incorporan ya sea en la ciudad o en las zonas rurales. ¿Ya? Esto, en el aspecto histórico, ya se remonta, ¿no?, a épocas en que fueron los griegos y romanos que vieron la forma de cómo poder unir materiales sólidos, ¿ya? Bueno, esto de acá no voy a describir porque ya lo mencioné. En aquel entonces habíamos manifestado el siguiente árbol de problema que estaba relacionado y está nomás, ¿no? Porque, bueno, aunque esta situación de la pandemia está afectando a todos los sistemas de producción y consecuentemente incluso me atrevo a decir de que si he vaticinado un crecimiento poblacional sin considerar las tasas de mortandad que se están registrando por la pandemia, que son más importantes, aunque no se tienen datos reales, pero el mismo hecho de que haya un incremento de población permite una demanda creciente de todo, servicios básicos, vivienda, energía eléctrica y otros. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle en esto porque entendemos de que cada ser humano está relacionado a necesidades y en especial dónde habitar. Bueno, este era un estudio de factibilidad, ¿ya?, para la implementación de una molienda. ¿Por qué digo molienda y por qué no se dice un proceso de producción de cemento? Porque la concesión de poner e implementar una planta de cemento implica un proceso más complejo, que es la transformación de ciertas sustancias para obtener una de estas que se emplean acá. Podemos decir que en Bolivia todas son moliendas porque la materia prima proviene de otros países. Fundamentalmente de las tres materias primas que se emplea, una de ellas generalmente es comprada de afuera y es la más principal. Ya está la caliza, la pozzolana y otra que vamos a ver ahorita en este trabajo. Bueno, esto, como todo proyecto, ¿qué finalidades tiene? Ya algunos de ustedes han visto proyectos 1, proyectos 2. Esto es lo que se debe hacer en la elaboración de un proyecto. Bien, vamos a entrar al análisis de la materia prima. ¿Ya? Tenemos de que la caliza
existe acá. En Bolivia, así como ustedes ven, en yacimientos que están a cielo abierto. La cuestión es su explotación. Bien. Luego, tenemos de que esta de acá es la materia que me refería hace rato, el clinker, es la materia base en la producción de cemento. Por ejemplo, acá tenemos la fábrica de cemento Warner, donde el clinker proviene, bueno, este es del grupo Cobosa. Entonces viene la materia prima de otro lado, no sé de cuál de los departamentos viene ya, y lo único que se hace acá es una molienda. Lógicamente que esto tiene un proporcionamiento de otros componentes, como son la piedra caliza, el yeso y el pozzolano. Espero que ustedes guarden esto. Guarden porque la anterior semana, como loco, me han buscado los que están haciendo modalidad de grado y les tocó precisamente hacer un balance energético para el enfriamiento del molino de bola, implementando una torre de enfriamiento. Y no sé si anoche comenté, yo sabía que ellos no iban a poder hacerlo. Entonces hice un software, si me da tiempo les voy a mostrar que eso es algo real. Y bueno, les pidieron de esto. Entonces conocer un proceso más y saber en qué parte de un proceso puede haber problemas y qué se puede hacer, qué soluciones se puede dar, constituye la base fundamental en la que ustedes se están formando como ingenieros. Y esta mañana les decía a los estudiantes de que hagan su trabajo porque son para ustedes mismos. Yo ya sé bastante y sé tanto que los escucho y a veces ya, bueno, lo que hago es corroborar, ayudar. Pero cuando ustedes estén delante de un tribunal y emitan criterios, entonces es fundamental de que ustedes, todos aquellos conocimientos que lo asimilen, lo absorben, hagan uso de los mismos en su momento. Bien, les decía de que esto está relacionado al uso de esas 4 materias primas. Este es el clinker. Esto, una fábrica de cemento completa, empieza tratando lo que vienen a ser los silicatos que van a dar el clinker. O sea, hay un proceso anterior, antes de que se tenga lo que viene a ser el proceso de molienda para la producción de cemento. El clinker es muy fundamental, que vamos a ver, ¿ya? La piedra caliza que ya hemos visto, el yeso. Por ejemplo, en este estudio, la persona que asesoré tuvo datos reales en cuanto a la producción de yeso que existen en ciertos lugares de Bolivia, pero que son custodiadas. Por ejemplo, son lugares donde las personas hasta usan armas. No es permitir a cualquier persona que ingrese en esa área. Y es muy vicioso. Bien, entonces les decía de que estas son las materias primas principales, ¿ya? Gran parte de ellas son de origen natural, a excepción del clinker, que hay que hacerle un tratamiento, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ya el clinker, como lo ven ahí en forma de pelo, ya es un proceso térmico que resulta en mezclar la caliza de la arcilla a temperaturas altas, ¿ya? Y estas generalmente tienen que tener una composición en silicato, bicálcico, aluminato tricálcico, que estos son los que le confieren al cemento las características que tienen en el aspecto de fraguado, ¿ya? Entonces, los otros componentes tienen también su importancia porque cumplen
funciones en el aspecto de retardar el fraguado y otros, ¿ya? Hasta adhesión en el aspecto cuando se da la solidificación del cemento. Bien, estaba hablando de esta empresa, ya les dije al inicio de que está en Puerto Suárez. Me atrevo a decir de que este proyecto quedó trunco porque en el año 2011-2012, creo que ahí Brasil se convierte en la sede, no sé, creo que del Campeonato Mundial de Fútbol. Y acá en Bolivia dijeron, bueno, si ustedes no implementan esta planta en La Paz, no le aprobamos su proyecto. Consecuencia de ello es de que los brasileños, que son los que tenían los quintos, deciden mejor hacer todos sus esfuerzos económicos para una demanda que van a tener en ese campeonato con respecto al cemento para sus distintos campos deportivos. Aquí Santa Cruz queda trunco en un proyecto que podría haber sido muy importante y generar fuentes de trabajo acá en nuestro departamento. Les decía de que el yeso, este estudio es real. Fíjense, el yeso está a flor de la superficie de la tierra, pero son regiones donde aquí no se ve muy bien, pero ustedes ven dos personas debajo de ese arbolito que no dejan entrar a cualquier persona, ¿ya? Entonces, ahí podemos decir de que hay lugares donde se puede proveer de yeso para la producción de cemento. Bueno, estos son los lugares que se identificó que esta empresa en ese proyecto realizó esos estudios. Y bueno, estos son los datos reales que manejé en ese entonces, ¿ya? En que Itaú, que está en Puerto Suárez, de acuerdo a sus volúmenes de producción del año 2009 al 2013, hizo uso del requerimiento de estos componentes. En cuanto a estudio de mercado, bueno, se empieza qué es la definición del cemento. En este caso les recomiendo a ustedes, cuando hagan su proyecto, busquen las normas referentes que definen el producto a la cual ustedes van a elaborar su proyecto final. Aquí existe la norma boliviana que define qué es el cemento, pero es un término que es importante. Cuando pregunto, muchos no saben qué significa conglomerante. Por ejemplo, tenemos conglomerados de madera. ¿Qué son los conglomerados de madera? Son aquellos que generan el material melamínico. Y en este caso, cuando hablamos acá de conglomerante, son una composición de materiales orgánicos y minerales que de alguna forma van a dar una consistencia sólida después de que estos formen las masas respectivas con agua y suaven el tiempo. Bien. Hay tres tipos de cementos, dependiendo los tipos de composiciones. Las fábricas de cemento que existen en Bolivia son estas cuatro: Sobosa, Francesa, Cobosa y Tacana. Aquí está la norma boliviana que establece su definición de lo que es el cemento, sus especificaciones, dependiendo qué es lo que está dentro de la composición, es que se tiene cemento Portland con pozolana, es decir, de que acá la pozolana entra en la composición del producto final entre estos valores, ¿ya? Tenemos el cemento Portland con fila localiza, bueno, que tiene en este caso este tipo de composición, y el pozolánico. Bueno, ¿qué es lo que se
logró conseguir en ese estudio efectuado para este proyecto. Más que todo, ¿qué es lo que tiene la competencia? El cemento VHI 30, de acuerdo a la norma boliviana, tiene estas composiciones. Bueno, fíjense de que se funda en el año 1925, es una de las industrias cementeras más antiguas, de la cual aquí a este grupo de Soboce corresponde el cemento Guarne, que está precisamente en la provincia de Guarne, ¿no? Hay otros más en Tarija, en Viache y otros más. Bien, entonces estos son los departamentos donde están situadas estas plantas que corresponden al grupo Soboce. Francesa, que está en Sucre. Bueno, esta empresa es una de las que su cemento es apetecido en todos los departamentos por las características que tiene. Bien, luego tenemos Coboce, ¿ya? Y bueno, después amplía su rubro de producción de cemento, se introduce al rubro de la producción de cerámica. En aquel entonces, en este estudio se estimó la capacidad de estas plantas, ¿ya? Dando un total de 2.702.200 toneladas métricas en producción de cemento. Bien, en función al dato obtenido de producción de cemento de esta empresa, se estimó estos datos históricos de producción del 2007 hasta el 2013. Bien, es decir, de que aquí denota, ¿no?, de que todavía había una capacidad ociosa, podemos decir, en el sentido de que aquí, bueno, ya se denota de que en el año 2012 la demanda iba a superar a la oferta. Consiguientemente, varias empresas hicieron ampliación de su capacidad productiva. Esta es una proyección de la misma, ¿ya? Y aquí se establece los datos en función de datos reales, ¿sí? ¿Ya? De producción de la empresa Itacama, en la cual este proyecto está relacionado a su posible implementación acá en Santa Cruz, pero quedó trunco por lo que ya expliqué anteriormente. Y los precios históricos, creo que sigue manteniéndose el precio del oro 55 bolivianos o 60, dónde iba a estar localizada esta planta, de dónde se iban a proveer los equipos de acuerdo a la capacidad que esta empresa detectó, ¿ya? Entonces, acá lo que se hizo es contrastar en el estudio de mercado la demanda futura y bueno, fíjense aquí, está igual, acá se va a implementar esta planta. Esto es real también, pude lograr tener este plan y basándonos en el estudio de ingeniería, como les decía, acá en Bolivia lo único que se hace es el proceso de molienda. Una fábrica de cemento completa es aquella que tiene que producir el clinker, en la cual es importante la presencia de los aluminatos de calcio y otros, ¿no? Que son 4, que confieren lo que viene a ser el cemento con sus características en el aspecto de solidificación y fraguado. Bueno, aquí lo que es igual, lo que pasa en Guarne, ya se le almacena la materia prima proveniente de todos lados. En este proyecto, las 4 materias primas, solana, clinker, yeso y caliza, ¿ya?
Entonces, estos equipos ya estaban dimensionados, ¿ya? De acuerdo a donde se iba a adquirir la planta, con estas capacidades de almacenamiento. La selección y limpieza ya es como en todo proceso, ¿no? De eliminar partículas que pueden incidir en forma negativa en el proceso posterior, que es el de dosificación y mezclado, en la cual estas materias primas se dosifican de acuerdo a formulación y en porcentaje que ya se definen, ¿no? Bien. La dosificación y mezclado, ¿ya? Estamos aquí estableciendo los porcentajes en los cuales se dosifican estos componentes 20, 70, 4 y 6, dando el total de 100% en cada lote de producción. Bien, el proceso de molienda es muy fundamental. Esto se efectúa en un molino de bola. La reducción de tamaño que habíamos visto en operación unitaria, en este caso los molinos de bola, están relacionados a un proceso en el cual el molino contiene bolas de un material bien resistente, que al girar eso permite el apelmazamiento de esa masa mezclada, obteniendo partículas muy finas. Y eso es lo que viene a ser el cemento. Lógicamente que la granulometría es fundamental. Es una operación unitaria que habíamos visto con ustedes en igual, operaciones unitarias. Después de, creo que vimos primeramente el tamizado y posteriormente vimos lo que viene a ser operación en molienda. Ahí está la importancia que tienen las operaciones unitarias en los procesos industriales. ¿Ya? Una vez que se tiene el tamizado, viene sacadora, carrillo de camiones y despacho. Pero además de ello, se generan partículas muy finas. Estas partículas finas eran las que en muchos años se consideraba que eran un atentado por el impacto ambiental que ocasionaban cuando estas se diseminaban alrededor de la planta de cemento, dando lugar a que estas partículas muy finas afecten, en este caso, a los vegetales. Bien. Bien, aquí lo que vemos es que el camión llega con, ¿no? Se efectúa el proceso de recesión de la materia prima, después se dosifica, ingresa acá al molino de bola, las partículas muy finas van a un ciclón que aquí está como separador, se tamizan, aquellas que son partículas muy gruesas se rechazan y bueno, aquellas que están buenas pueden directamente enviarse al siguiente proceso, que es el de almacenamiento, ¿ya? Y posterior envasado, ¿ya? Entonces, el tamizado tiene ese objetivo, ¿ya? Bueno, como así también hay la venta a granel de cemento, directamente de los silos, ¿ya? Se envía hacia los camiones que tendrán el contenido a granel de cemento, ¿ya? Y la otra parte, que es lo más común, se envía a la envasadora. Bien. Lógicamente que ese equipo de envasado está en función a la capacidad que tiene más que todo el molino, ¿ya? Y el molino está relacionado a la capacidad que le llega de mezcla resultante de la dosificación de las materias primas. Bueno, esto es lo que muestra ya el aspecto que se considera final del proceso de producción de cemento, ¿ya?
Bueno, aquí, esta parte de acá, que les tocó a estos jóvenes que están haciendo el examen de grado, estaba en diseñar una torre de enfriamiento de agua, en la cual fue grave detalle, ¿no? Bueno, jóvenes, esto de acá, maquinaria, equipo de producción, aquí está lo que les decía el plano, este plano lo traduje acá, ¿ya? El plano muy interesante, de acuerdo al área que tenía, y están ahí descritas, por ejemplo, las áreas requeridas para cada área del proceso. Esa es la parte de recesión de materia prima, esta es la parte ya del proceso, ¿ya? Esta es la parte donde está lo que viene a ser el envasado y, bueno, el transporte, ¿no? Y aquí ya entramos a programa de producción que no voy a entrar en detalle, ¿ya? Esto es todo lo referente al proceso de producción de cemento. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. Hola, hola. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Miércoles, ¿explico tan bien o no se entendió nada? ¿Cuál de las dos? Bueno, que sea lo que... Se entendió bien, ingeniero. Bien. Bueno, jóvenes. Todo esto, guárdenlo, son presentaciones reales, de casos reales. Lo van a necesitar más después. Mañana posiblemente ya empiece a mandarles sus exámenes. Les recomiendo, por favor, formen los grupos una vez. Les dejo libre para que ustedes elijan los procesos que ustedes van a exponer, de tal manera que apliquen, describan qué es el producto que van a exponer basado en alguna norma. No precisa que sean las normas bolivianas. Si alguien va a ser de salteña, bueno, ¿qué se entiende por salteña? Por ejemplo, acá en Norca hay la norma salteña, aunque ustedes no crean. Entonces, formen su grupo y ya nos queda esta semana, el viernes acá. Yo máximo voy a avanzar hasta el día martes, ¿ya? Y vamos a combinar con lo que viene a ser plástico. Y ahí va a entrar un balance de materia y energía. Entonces, vayan viendo, por favor, formen su grupo. Cualquier cosa escriban, ¿listo? Pueden entrar un ratito a pantalla para que haga una captación. Siempre Matías el tipazo, ¿eh? Los demás, vergonzosos. ¿Qué se ven así, no? Bueno. Después esta señorita y Sebastián Reche ya no quiere salir porque debe estar con su copia. Bueno, debe estar trabajando. Y miren, este chulito era el recuerdo de mi madre que me abría las orejas por lo menos. Bueno, hasta luego, jóvenes, que tengan buen descanso. Nos vemos mañana. ¿Listo? Hasta luego, Inge. Ah, lo último hablan, ¿no? Después no quiere aparecer en pantalla. Bueno, Es que mi cámara se frega, Inge. Que tenga buenas noches. Yo debería decir eso, ¿no? Yo soy Gloria. Estamos todos encolchados, ingeniero. No, descansen bien. Lo que más pena me da son Ya, Inge. las mujeres.